Bueno, arrancamos. Entonces, la idea de la clase de hoy va a ser terminar con la guía de cinemática. Cinemática e hidrostática, de hecho es un problema de hidrostática, que es el 14. Lo vamos a hacer ahora bastante en detalle. Después voy a hacer algún que otro comentario del 16, les voy a tirar un tip y además háganme acordar que les avise algo sobre la ayuda que está ahí en el 14, en el 16, perdón. Ya la corregimos igual la guía, pero en la versión vieja había algo mal en esa ayuda. Ahora, cuando lleguemos, lo aclaro y además va a servir para dejarles la idea planteada. Bueno, y después arrancaremos con la guía de conservaciones. Brevemente vamos a hacer un ejemplo sencillo de Bernoulli, que además tiene mucho que ver con el que estaban charlando con Daniela, así que lo vamos a poder pasar bastante rápido. Bueno, 14 entonces. El problema 14 dice, el comportamiento del agua a una dada temperatura, según una temperatura fija, se modela bien por la relación TAC, y nos dan una relación lineal entre la presión y la densidad. La relación que nos dan es que la presión es K por ρ menos ρ0 dividido ρ0. K es alguna constante positiva y ρ0 es la densidad en ausencia de presión. Cuando la presión es 0, ρ tiene que ser ρ0. Entonces, antes de tirarnos de cabeza a hacer las cuentas, un poco de intuición, después nos dan valores numéricos para estas cosas, pero en situaciones normales a lo que estamos acostumbrados, ¿qué esperan de esta constante K? También tiene unidades, olvidémonos de las unidades, pero ¿qué esperan que sea un número? Bueno, es positivo, eso lo acabo de decir, así que ya se los spoileé. Pero esperan que sea un número grande, chico, de nuevo, en algún sistema de unidades, ¿no? Pero lo que quiero decir es, fíjense que K nos dice cómo varía la presión ante variaciones fijas de ρ. Si es una función lineal, ¿cómo esperan que sea la pendiente de esa relación? Para el agua, por ejemplo. Yo esperaría una pendiente chica. ¿Una pendiente chiquitita? ¿Alguien esperaría otra cosa? O sea, ¿qué esperan que pase con el agua si yo hago un cambio finito de la densidad, o mejor dicho, cambio la presión? ¿Qué esperan que pase con la densidad del agua? Hacen un pequeño cambio en la presión de la habitación. Tienen un vaso de agua. Están en un avión y por cosas que pasan arriba de un avión cambia ligeramente la presión en la cabina. La densidad del agua cambia mucho, cambia poco. Sí, poco. Poco, ¿no? ¿Sí? Grandes cambios de la presión conllevan pequeños cambios de la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo esperamos que sea acá para un fluido a lo que estamos acostumbrados? Y grande. Muy grande, ¿sí? De hecho, fíjense que en el inciso B nos dicen en el límite de fluido incompresible, es el límite en el que K tiende a infinito, ¿sí? Que K tiende a infinito nos dice que podés cambiar todo lo que quieras, la presión, y ρ se tiene que mantener fijo en un valor, ¿sí? De hecho, ¿cuál es ese valor? En el límite de fluido incompresible. ¿Cuál es el valor de la densidad? Constante. ¿Pero cuál? Fíjate que si es cualquier constante, por ejemplo, 3 veces ρ0, lo que tengo ahí multiplicando acá es una cantidad finita y distinta de 0, ¿no? Entonces, si K tiende a infinito, ¿me revienta lo que tengo del otro lado? ¿Lo ven eso, lo que estoy diciendo, o más o menos? O sea, lo que estoy diciendo es que cuál tiene que ser el valor al que tiende ρ en el límite de fluido incompresible si queremos mantener en la cabeza esta relación. ρ0, ¿no? A ρ0, ¿no? Porque esto se me va a infinito, entonces necesito que esto tienda a 0 de manera que el producto sea finito. ¿Sí?
porque el producto es la presión, que no es una variable que explota para un fluido incompresible. Si Rho no tendiese a Rho0, esta variable termodinámica revienta. Y para fluidos incompresibles eso no pasa, ¿no? Entonces, nada, solo para tener un poco de intuición de qué significa esta relación, y porque uno espera que para un fluido más o menos razonable, K sea muy grande. De hecho, en el límite de fluido incompresible, lo que uno tiene que hacer es tirar K infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a... ¿Queda alguna pregunta de esto que acabo de discutir? Si no, ya me mando con las cuentitas. Bueno, el inciso A dice, tenés agua que está en reposo bajo la acción de gravedad, ¿sí? Y lo que nos piden es determinar la distribución de presión y de densidad con la altura, y nos dan un dato. Nos dicen que a Z igual a 0, Rho es Rho0. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que cuánto vale la presión en Z igual a 0? Cero. 0, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es... Voy a elegir... Fíjense que por cómo me lo dan, el vector fuerza por unidad de volumen, me están diciendo que Z apunta igual que la gravedad. O sea, estamos tomando Z en lo que usualmente llamamos abajo, ¿sí? Entonces Z va para acá. Tengo una pileta con agua. Esto es Z igual a 0, crece hacia abajo, y acá la presión es 0. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Tengo un estanque con agua en el vacío, con algo que tienda al vacío, porque si fuese el vacío exacto, esto pasarían cosas un poco raras. Pero la presión afuera es despreciable, si quieren. Tengo agua y nos piden que saque la distribución de la presión y de la densidad como función de Z, o sea, a medida que te sumergís en la pileta. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. En el caso en el que el agua es incompresible, esto ya lo hicieron. De hecho, igual lo vamos a volver a hacer porque nos lo piden en el ítem B, pero es algo que ya sabemos hacer, ¿no? Es la distribución de presión hidrostática para un fluido incompresible. Eso nos lo van a pedir en el inciso B, pero primero me piden que lo haga en este caso general. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué harían? Escucho sugerencias. Ya sabemos que acá, en Z igual a 0, la presión es 0 y la densidad es Rho0. Me piden que saque esas dos funciones esas dos cantidades como función de la posición hacia abajo. No dibujé, pero tenemos el campo gravitatorio, ¿no? La gravedad. El G en el eje Z. ¿Qué hago? Escucho sugerencias. En el chat dijeron que se puede plantear, sí, perdón, en el chat dijeron que se puede plantear la ecuación. Uy, se cortó todo, no entendí una palabra. Voy a abrir el chat por la duda que estén diciendo algo. Ok, ahí alguien en el chat tiró plantear la ecuación de Euler. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de Euler en este caso? Si quieren la escribo acá arriba en general. Aquí sigo. Esto que escribí acá a la izquierda es la derivada total de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? O sea, la aceleración. Del otro lado, ¿qué me queda? Estamos hablando de fluidos ideales, ¿no? Entonces, el tensor sigma es diagonal y, bueno, lo que ya saben. ¿Qué me queda al lado derecho? En general, estoy escribiendo la ecuación de Euler en general porque la vamos a usar bastante hoy, así que ya la escribimos para tenerla a mano. Las fuerzas más, bueno, menos 1 sobre Rho por el gradiente de... Las fuerzas la escribo en minúscula porque es la fuerza por unidad de volumen, ¿sí?
y de masa, ¿no? Esta F minúscula acá, ojo con eso, es una cuestión medio de convención a veces, depende de cómo esté escribiendo uno la ecuación, pero digo, en este caso, fíjense que lo que tengo a la izquierda es la aceleración, ¿sí? ¿Digo bien? Entonces estas son las fuerzas por unidad de masa, ¿no? En este caso particular, digo acá, ¿qué me va a aparecer? G. G, simplemente. Y como dijeron recién, acá tengo menos 1 sobre ρ por el gradiente de la presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, el flujo es estacionario, ¿sí? Entonces no hay dependencia explícita con el tiempo de nada, pero además la velocidad es cero. Entonces, ambos términos acá se me cancelan, ¿sí? O sea, es estacionario e hidrostático. Por ahí conviene insistir sobre esas cosas un par de veces hasta que uno las empieza a adquirir, pero digo, que sea estacionario quiere decir que nada depende explícitamente del tiempo. Puede haber movimiento de las cosas, pero ese movimiento no depende explícitamente del tiempo, entonces estacionario implica que se me va esto. Pero esto además de ser estacionario es hidrostático, o sea, está quieto, entonces la velocidad es cero, entonces este también se me va. ¿Sí? Como decían recién, esto es simplemente G, entonces en este caso lo que tenemos es que el gradiente de P es igual a ρ por la F minúscula, que en este caso es ρ por G en la dirección Z. ¿Estamos todos de acuerdo que la ecuación de Euler en este caso se reduce a esto? Sí, sí. Lo cual es razonable, porque nos está diciendo que el gradiente de P es un número positivo en Z versor, o sea, la presión crece hacia abajo. Razonable. ¿Sí? Entonces nos conviene elaborar en cartesianos, no escribo explícitamente el gradiente de P, esto es la componente X y componente Y no me van a interesar, esto es la derivada con respecto a Z de P en la dirección Z. O sea, esto de acá me termina diciendo que la derivada de P con respecto a Z es igual a ρ por G. Sí. Bien. ¿Por qué acá escribo derivada total y no derivada parcial con respecto a Z? Porque solo depende de Z, ¿no? Solo depende de Z, entonces es lo mismo, ¿sí? Pero digo, si uno va paso por paso, acá yo tengo el gradiente, esto es la derivada parcial. Con respecto a Z en la dirección Z, fíjense que acá ya el carácter vectorial me lo olvidé porque estoy igualando componente Z a componente Z. Pero como además P solo depende de Z, la derivada parcial y la derivada total son lo mismo. ¿Sí? Entonces terminamos teniendo esto. En el caso de flujo incompresible me dice que la derivada de la presión con respecto a Z es una constante, entonces la presión crece linealmente con Z, que es lo que ya sabía, que es lo que vamos a obtener en el inciso B de 8. Pero en este caso, lo que tengo a la derecha es una constante. No, alguien dice en el chat que no. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos ven, ¿no? Que si me tiro a integrar esto así nomás, haciendo de cuenta que ρ G es una constante, voy a llegar a un resultado incorrecto, ¿no? Hay que expresar ρ como la función que te dan. Exactamente. Yo lo que puedo aspirar a tener es una ecuación diferencial para P. Yo sé cómo se escribe ρ en términos de P, ¿no? Sí. Puedo venir acá y despejar. O, alternativamente, ¿qué puedo hacer? Cualquiera de las dos me viene bien, hago la que sea más cómoda, ¿no? Porque yo quiero, al final quiero encontrar las dos, ρ y P de Z. ¿Qué es más cómodo acá? ¿Sacarme P de encima o sacarme ρ de encima? Y P. P. Y me saco P porque ya lo tengo despejado acá, ¿no? Entonces acá donde dice derivada con respecto a Z de P, escribo derivada con respecto a Z de lo que es P. ¿Qué es P? Es K por ρ menos ρ0 sobre ρ0. Todo esto tiene que ser igual a ρ por G. K y ρ0 son constantes, entonces esto me dice que K sobre ρ0 por la derivada con respecto a Z, saco K y ρ0 para afuera, y me queda la derivada con respecto a Z de ρ menos ρ0. ¿Qué es eso? Derivada de ρ. La derivada de ρ simplemente. ¿Sí? Entonces me queda que la derivada de ρ
Si en algún momento no se diferencia bien mi presión de mi densidad, avísenme, porque es clave que se diferencien bien. Derivada de ρ con respecto a z tiene que ser igual a ρ0 sobre K. Digo bien, ¿no? Por G. Por ρ. ¿Está bien lo que escribí? Sí. Perfecto. Entonces, la derivada de ρ con respecto a z es una constante por ρ. ¿Sabíamos resolver esa ecuación diferencial? Sí, una exponencial. Sí, sabemos. Es una de las pocas que sabemos resolver, de hecho. Bueno, acá uno puede hacer lo que más le guste. Puedo, si quieren, paso ρ, paso z, integro los dos lados, me queda un logaritmo, pero me digo que ya lo tenemos servido, ¿no? O sea, si la derivada de ρ con respecto a z es una constante por ρ, ¿quién es ρ? E elevado a esa constante por z. ¿Cómo? Perdón, no escuché. E elevado a esa constante Nada más tengo que escribir ahí. Esta es la única función que resuelve esto. ¿No es en realidad que el P0 es la constante multiplicativa? Hay una constante multiplicativa a determinar, ¿no? Acá tengo una A, si quieren. Digo, para cualquier valor de A, esto es solución de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Es una ecuación diferencial de primer orden, tengo una constante de integración que en este caso es A. Si quiero sacar A, ¿qué hago? Necesito alguna condición de ¿Alguna contorno. condición inicial o de borde? La tenemos, ¿no? Sé que a z igual a 0, ¿cuánto vale la densidad? ¿Cero? ρ 0. La densidad. Ρ 0. Rho 0, ¿no? Perdón, escuché 0 por ahí, es que se había cortado y alguien había dicho Rho 0. Entonces, ¿cuánto vale A? Cuando z es 0, este exponencial es 1, ¿no? Entonces A es Ρ 0. Rho 0. Entonces, rho de z es rho 0 por E. Lo escribo así, así se ve mejor el exponente. Rho 0 G sobre K. ¿Todos de acuerdo? Crece exponencialmente con z. A medida que nos sumergemos, la densidad crece exponencialmente. Ahora, eso, el inciso B está ahí para salvar las papas y que esto que estoy por decir no nos preocupe tanto, pero uno ve eso y en principio se asusta un poco, ¿no? Porque dice, che, ¿cómo que la densidad crece exponencialmente? Si estamos acostumbrados a que sea más o menos incompresible el agua, te metes, cambia la presión, pero la densidad es más o menos la misma. Bueno, todo depende de qué sea lo que tenés acá, ¿no? Porque digo, si el coeficiente que acompaña a z dentro de la exponencial es bestialmente pequeño, sí, es una exponencial, pero para detectar algún cambio te vas a tener que sumergir un montón. ¿Sí? Entonces lo importante, y para eso está el inciso B que vamos a resolver en un rato, es entender que en cierto límite, esto que se ve como una exponencial podría ser efectivamente una constante, ¿no? ¿Se entiende eso? Claro. Bueno, el inciso B te pide que veas eso explícitamente, pero no. Ok. Bueno, y me pedían la presión como función de z. ¿Qué hago? ¿Vuelvo acá y resuelvo toda la ecuación diferencial de vuelta, pero haciendo el reemplazo al revés? ¿O tienen un camino más fácil en mente? Reemplazás en P. Vengo acá y reemplazo, ¿no? La presión como función de z es K sobre ρ 0, lo escribo, K sobre ρ 0 por ρ de z, que es esto,
menos ρ0. Fíjense que puedo sacar factor común ρ0 que se me va. Entonces la presión como función de z es K por E a la ρ0 GZ, ρ0 G sobre K por Z menos 1. También las unidades de esta expresión, sí, no, ¿por qué? Sí, también. También, ¿no? Porque digo, el corchete no tiene unidades. ¿Y K qué unidades tiene? Sí, tiene unidades de presión. Qué Porque bien, arriba. lo veo fácil de acá, ¿no? Porque la Claro. presión es K por ρ menos ρ0 sobre ρ, entonces K tiene que tener unidades de presión. Perfecto. Bien. Bueno, entonces acá termina el inciso A. Tenemos la densidad y la presión como función de Z. La densidad crece exponencialmente a medida que te sumergís. La presión también, pero tenés este factorcito 1 acá, que está bien que esté, ¿no? Porque cuando Z es 0, todo este corchete me da 1 menos 1, 0. O sea, la presión tiene un comportamiento similar a la densidad, salvo que tiene una constante multiplicando distinta, y está corrida esa función. ¿Sí? La densidad arranca de un valor no nulo y la presión arranca de un valor, del valor 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Excelente. Fíjense que en el inciso B me van a pedir hacer un... No sé si vale la pena hacer ese reemplazo igual, pero hagámoslo, ya que estamos. En el inciso B me piden que vuelva a repetir esto en el caso incompresible. Y al final me piden que compare y me fije qué error se comete al calcular, dice, la densidad y la presión a una profundidad de 1000 metros y me dan un valor para acá. Me dicen, K vale esto. Y ρ0 es la densidad del agua a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces me dan los valores y me piden calcular estas dos cosas cuando Z es 1000 metros. Vayan haciendo esa cuenta, alguien que tenga ganas o tenga el Wolfram cerca o una calculadora, haga esas dos cuentas para estas que acabamos de calcular y anoten el resultado. Ahora vamos a volver a hacer todo esto en el límite incompresible, calcular esas cosas ahí, fijarse si difieren mucho o poco y tratar de entender por qué difieren mucho o poco. ¿Sí? Pero calculen ρ de Z y P de Z para Z igual 1000 metros y el K y el ρ0 que les dan ahí. ¿Sí? Si no lo quieren hacer, no importa. Yo tampoco lo haría. Bueno. Esto lo voy a dejar para comparar. Entonces pasemos al inciso B. Ahora nos dicen K tiende a infinito, o sea que estamos en el caso incompresible. O sea, la presión puede variar como se le canta, pero ρ es siempre ρ0 y es constante. ¿Sí? Y me piden que resuelva todo de nuevo. Bueno, escribo Euler, hago toda la cosita, y nos vuelve a quedar que la derivada de P con respecto a Z, habíamos dicho que era ρ por G. Pero ahora sí esto es una constante. Entonces, ¿cómo es P de Z? Es lineal en Z. Es lineal, ¿y cuál es la? O sea, es ρ GZ más una constante de integración, pero la constante de integración, ¿cuánto vale? 0. O sea, acá uso las condiciones de borde, como la presión a Z igual a 0 es 0, me queda ρ GZ. O sea, la presión aumenta linealmente a medida que te sumergís. O sea, en el caso incompresible, la densidad del agua en la pileta es la misma en todos lados. Bueno, pileta, piletón, ¿no? Porque tiene 1000 metros de profundidad, un poco más que una pileta. Pero la presión varía linealmente a medida que te sumergís. No sé cómo se conjuga ese verbo. Bueno, ustedes me entienden. ¿Sí? ¿Alguien hizo la cuentita que les había pedido recién?
Ni a palos, ¿no? No importa. Hagamos comparémoslas analíticamente. ¿Qué tiene que pasar para que este esquema se parezca a este esquema? K tiene que ser muy grande. ¿Cómo? K tiene que ser muy grande. Exactamente, uno espera que sea eso, ¿no? Si K es muy grande, caes acá. Pero miren lo siguiente. Vuelvo ahora a mi expresión general, en el caso no incompresible. Tenemos esto de acá, ¿sí? La presión como función de Z es esto. Y la densidad la tengo acá arriba. ¿Sí? Es una función muy sencilla de Z, puedo expandirla en Taylor. ¿No? Rho de Z es Rho0. Saco ese factor común y hago la expansión de Taylor de esto. ¿Cómo es la expansión de Taylor de una exponencial? Primer término es un 1. Recuerdo, por la duda. Recuerdo. E a la X es 1 más X más X cuadrado sobre 2 más X cuadrado sobre 2 más bla, 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 X a la N sobre N factorial y así siguiendo, ¿no? Pero bueno, si me quedo a primer orden, tengo 1 más Rho0 por G sobre K por Z más cosas, ¿sí? Y la presión, fíjate que lo que tengo dentro del corchete primero es la misma exponencial, pero le estoy restando 1. Entonces cuando me quedo a primer orden, este 1 se me va, se me queda acá, Rho0 G sobre K por Z más cosas. O sea que la presión en este límite, K con K se me va, es Rho0 GZ más cosas de orden superior. ¿Sí? Entonces, el primer orden de Taylor de esta descripción coincide con esta, porque Rho Z a primer orden no nulo me queda una constante, Rho0, y PZ a primer orden no nulo me queda Rho0 por G por Z, que es lo que teníamos, ¿no? Rho0 en este caso es Rho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Solo hice una comparación analítica de que los dos cosas. Sí. Bueno, ¿qué significa? Que o sea, si yo tengo la potestad de quedarme a primer orden no nulo, lo que estoy diciendo, como estas son expansiones en torno a argumento igual a 0, lo que necesito es que el argumento sea parecido a 0 para que esa expansión tenga sentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser muchísimo más chico que 1? Es decir, parecido a 0, para que estas dos descripciones coincidan. Lo que digo es, volvamos al caso, imagínate que no es incompresible. ¿Sí? Estás acá. ¿En qué límite o en qué región del espacio vas a poder tratar a esto como un flujo incompresible sin cometer un error demasiado... Cuando el argumento de la exponencial es... Cuando el argumento de la exponencial es muy parecido a 0, o sea, mucho más chico que 1. O sea, cuando Rho0 ¿se entiende? O sea, estamos en el caso general, pero si pasa esto, vas a estar viendo algo que básicamente es incompresible. ¿Se entiende? Sí, sí. Les queda a ustedes hacer la cuentita que sugiere ahí, pero lo que les sugiere es, bueno, para ese valor de K que te doy, que debe ser un valor razonable para el agua, supongo, y para esa profundidad, fíjate cuánto te da esta descripción y fíjate cuánto te da esta. Probablemente den muy similares, entonces lo que te está diciendo es, fíjate que te está sumergiendo 1000 metros y la condición de incompresibilidad sigue siendo bastante razonable. No hice la cuenta, yo estimo que apunta a eso el ejercicio, por ahí te dan números para que dé muy distinto, sería poco pedagógico que ese sea el caso. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, sí. Pero cuando pasa esto, los dos regímenes coinciden.
O sea, si geométricamente, digo, si vos querés decir en qué región de tu estanque es válida la aproximación de incompresibilidad, bueno, siempre que K sea mucho más chico, perdón, siempre que Z sea mucho más chico que K sobre ρ0 por G. Nacho, una pregunta. Esta cuenta sí es fácil, y por favor que alguien me la haga ahora. Hagan K, para esos valores que da el inciso B, K sobre ρ0 por G. ¿Tengo una pregunta? Sí, dale. Quizás es una boludez, pero ahí por un tema de unidades el ρ0 está medio de más, me parece. Puede que No, tengas porque- razón, a ver, ¿dónde? En el límite. O sea, en vez de ρ0 por G sobre K, sin el ρ0, digo. Porque G sobre K tiene unidades ¿Esto? de posición, claro. Y ρ0 No, tiene todo unidades de esto no velocidad. tiene unidades. Porque fíjate que es el argumento de la exponencial. Ah, no, está bien, está bien. Vi mal. ¿Alguien hizo esta? K es en 1000. 2 por 10 a la 9, todo está en el sistema internacional. Entonces esto es 2 por 10 a la 9 sobre 1000 por 10. ¿Cuánto da eso? Che, no colaboren tanto haciendo la cuenta porque me abrumo si recibo tanta ayuda. O sea, esto es 2 por 10 a la 9 sobre 10 a la 5. 200.000. 4. ¿Cómo? 200.000 metros. 200.000 metros. ¿Sí? O sea, si esos son los valores razonables para el agua, lo que te dice esto es que te tenés que sumergir 200 kilómetros, ¿no? Para que la hipótesis de incompresibilidad deje de ser razonable. O sea, Suena mucho. para que adquiera, es una bocha, ¿no? De hecho, ¿cuánto tiene de profundidad la región más profunda de nada, ¿no? O sea, comparado con esto. Creo que 11 kilómetros. 11 kilómetros, sí, nada. ¿Sí? O sea, el agua, todo efecto práctico es incompresible. Al menos si uno está hablando, no sé, del mar. Obvio que si uno la expone a condiciones extremas, bueno, podrás hacer que no se vea esa aparente incompresibilidad, ¿no? Pero si estás hablando de un estanque en reposo, a los 200 kilómetros recién los órdenes superiores empiezan a aprender y tener alguna relevancia. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta? No, no. Y después el 14 tiene un último inciso C que no tiene mucho que ver con lo que acabamos, o sea, está relacionado, pero como que cambia bastante de tema. De hecho, ahora habla de un gas. Dice, tenés un gas ideal con ecuación de estado, bueno, la que conocemos de física 4. La conocemos, pero tengo que ir a mirarla porque no me la acuerdo. Rho RT sobre M. M es la masa por molécula, algo de eso. Depende de cómo, ya ni me acuerdo cómo se definía R. Sí, está bien, ahí dice. R es la constante de los gases y M es la masa molecular media. Perfecto. Bien. Y lo que nos dice es, tenés un gas en reposo, tenés la misma situación de antes, pero en vez de tener un estanque de agua tenés un gas. Y lo que nos piden demostrar es esa expresión que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos?
Bueno, ¿qué sugieren hacer? O sea, me pide mostrar que la presión como función de la altura es esa cosa que queda ahí. ¿Qué sugieren que hagamos? Reemplazarlo en la ecuación. ¿En qué ecuación? ¿No es casi la misma No. relación que antes, solamente que ahora el P0 es, el ρ0 es 0? Y entonces puedes ir a reemplazar las constantes. No, pero cuidado, pará. Ahora estás hablando, olvídate de lo de recién. Ahora estás hablando de un gas que tiene esta ecuación de estado. ¿Sí? Bueno, pero el anterior era presión, también era lineal con la densidad. Pero acá no, porque, digo, ¿qué sabes que le pasa a la temperatura? Acá tenés dos variables termodinámicas. Ah, pensé que decía temperatura constante. No. Cuidado con eso. De hecho, si chusmeás el resultado al que queremos llegar, ya te das cuenta que la temperatura no va a ser constante. O sea, saquémonos de la cabeza un rato el problema de recién porque este es bastante diferente, pero la ecuación de la que arrancamos es similar. O sea, ¿cuál es la ecuación? Si yo quiero tener una expresión para P como función de Z, ¿a qué ecuación voy a ir a pedirle ayuda? Euler. Euler, ¿sí? Entonces, Euler nos dice que, fíjense que ahora me dicen que tome el eje Z para abajo, ¿no? Porque dice que la fuerza es menos G en Z versor. Hagámosle caso a eso, porque si no le hacemos caso, nos va a quedar un signo distinto a lo que aparece ahí probablemente. ¿Sí? Entonces ahora tenemos menos ρ, G, en la dirección Z. ¿Sí? Estoy tomando Z para arriba, entonces ahora la fuerza es menos ρ, G en Z. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hago ahora? Esto de nuevo me dice que la derivada de la presión con respecto a Z, estoy mirando solo la componente Z de esto porque es la única relevante, es menos ρ por G. Ahora, ρ es una función de Z. Entonces, misma historia de antes. ¿Qué hago? ¿Dónde dice ρ de Z? O sea, puede mirar a qué es lo que estamos tratando de llegar, es muy amigable para saber cuál es el siguiente paso. ¿Qué harían ahora? Perdón, yo me comí el último paso. ¿Está tachado ahí al frente de la G? ¿Acá? Sí, no lo leo bien. Ok, perdón, lo escribo más grande. No, dice simplemente ρ de Z. Esto es lo mismo que esto, menos ρ por G, pero hice explícito que ρ depende de Z para que no nos mandemos un moco, ¿no? Porque digo, si no uno Está joya. ¿Qué hago ahora? Reemplazar ρ por Oh, la relación. exactamente, voy a la ecuación de los gases y donde dice ρ puedo poner M por P sobre RT. Entonces esto es menos M por P de Z sobre RT, que en principio también va a ser una función de Z, ¿no? Digo, podría no serlo, pero en principio no tengo razones para afirmar que no lo es. O sea, las tres variables termodinámicas en principio van a depender de Z, ρ, P y T. ¿Y ahora? Integrar. ¿Cómo? Integrar. Integro. ¿Cómo integro? ¿Qué hago Capaz antes de el integrar? P, Ah, ahí capaz el falta P G igual, ¿no? dividiendo. Ah, sí, gracias. Acá. Pasás la P del otro lado. La P Exactamente. dividiendo y Hago la el triquiñuela de DZ. ajustar variables, entonces acá me queda dp sobre p de z, o sobre p básicamente, perdón. Es una función de z, ¿no? Pero como ya el diferencial es de p, voy a poder integrar así de una. Y del otro lado, ¿qué me queda? MG sobre RT, con un menos. Menos mg sobre rt por dz sobre tz, t de z, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí pusiste dos veces, creo.
Sí. Ahí. Los estaba probando. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Y ahora integro. Tuki, menos mg sobre r es una constante, tuki. ¿Qué límites de, como voy a estar integrando, le pongo primadas a las variables? Yo esto lo hago así muy naturalmente, pero alguien frénenme si no, o sea, ¿entienden, no? Porque siempre que voy a hacer una integral les pongo primas a las variables. Es una cuestión de notación, o sea, si no las ponemos está todo bien, pero... Digo, son Sí, variables de integración, ¿no? o Porque sea, lo entiendo, para que no se confunda con el límite de integración. con el límite superior, exactamente. Yo acá voy a integrar hasta una P genérica y hasta un Z genérico, entonces tener la misma variable de integración que el límite está conceptualmente mal, ¿no? Entonces cambio los nombres y ahora lo importante, ¿cuáles son los límites inferiores de la integral? Bueno, una condición inicial. Acá, de hecho, bueno, Z igual a 0, y acá voy a tener lo que valga la presión a Z igual a 0, P0. ¿Sí? Era 0 en el caso del agua de antes, ahora estamos hablando de un gas, así que decir presión igual a 0 puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Entonces, lo que valga la presión en Z igual a 0. Bueno, integro. ¿Qué me queda acá? El logaritmo natural de El logaritmo de de P menos P o sea, sobre tengo que evaluar P0. en P menos P0, así que lo puedo escribir así. ¿Sí? Sí, sí. Y del otro lado me queda menos mg sobre r. Y acá, hasta no saber cómo es la dependencia de la temperatura con la altura, de la temperatura con la altura, no puedo decir nada. ¿Sí? Entonces simplemente me queda esa integral. Bueno, y ya casi estamos, ¿no? Porque ¿qué me falta para llegar a lo que dice el enunciado? Exponencial exponencial. a ambos lados y ya me queda Exponencia a ambos lejos. lados y paso el P0. Entonces me queda que P como función de Z es P0 por la exponencial de menos mg sobre r, la integral desde 0 hasta z, de 1 sobre la temperatura como función de z. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta de esto? No. Perfecto. De nuevo, si alguien viene y nos dice, nos pone un vínculo, no sé, todo este estanque está en contacto con una fuente térmica de manera que la temperatura varía de tal forma al ir de arriba para abajo, bueno, vas a conocer cuál es explícitamente esta función, puedes evaluarla explícitamente y ver qué te queda. Pero digo, está bien en principio, esto es una función de z. Esa integral de ahí es una función de z. Bueno, perfecto. Y fíjense que después hace una pregunta divertida, este ejercicio, que es el inciso D. No hay más preguntas de este, paso al D. El D es más conceptual. No hay cuentas. Bueno, un poco. Depende de que llamemos cuenta. ¿No hay preguntas de este? Paso al D. Se parece a la ecuación de adiabática de un gas ideal. ¿Esto? Sí, a la derivación. Bueno, Perdón, es que estoy estudiando para el final de física 4. ok. Te creo. Bien. Sinceramente no me acuerdo. Bueno. Entonces paso al D. El D dice, muestre que si la temperatura depende de X y de Y de Z en principio, pero bueno, de Z ya lo habíamos presupuesto, no existe solución hidrostática posible y debe haber, por lo tanto, movimiento del gas. Fíjense que la situación que estamos considerando al escribir todas estas ecuaciones hubo algo medio implícito que estaba en el dibujo del principio, pero después digo que lo pasamos rápido, que es que en X y en Y, ¿qué tenemos? Homogeneidad. ¿Cómo? Que era Es homogéneo. o sea, que la dependencia estaba en Z, que Todo dependía de Z. Entonces, de alguna forma estamos diciendo que en X y en Y hay algo que se es llama... como laminar, es como como si cada punto de X e Y es una capa de...
Está bien. Lo que vos estás tratando de decir, en palabras más formales, es que hay simetría de traslación en X y en Y. ¿Sí? Es decir, básicamente, físicamente estamos viendo un estanque muy grande, ¿sí? Todo está en reposo, todo está lindo, y lo único que tengo es un campo gravitatorio en Z. Entonces, de la única cosa que pueden depender todas las variables es de Z, porque tengo simetría de traslación en X y en Y. Tengo un tanque infinito en X y en Y. ¿Sí? Y como es, sin formas raras. Porque digo, si el estanque, por ejemplo, tiene una, no sé, altura finita, y la base es una función bizarra de X y de Y, entonces estas cosas es de esperar que dependan de X y de Y. ¿No? ¿Se entiende eso? Estoy hablando en el aire, pero ¿se entiende que estábamos presuponiendo simetría de traslación en X y en Y? Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que me pide demostrar esto es que si la temperatura depende de X y de Y, entonces no existe solución hidrostática posible y debe haber, por lo tanto, movimiento de gas. ¿Sí? Entonces, o sea, una forma sencilla de demostrar esto es lo siguiente. Déjame pensar. Tenemos la solución hidrostática. Bueno, vamos a una forma más fácil. Antes de discutir esto, veámoslo explícitamente, porque hay una forma explícita de ver esto. Borro todo esto. Hola, ¿se escucha? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Sí, antes de que borres. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bajito. Nada, o sea, quería preguntar, no me quedó de todo claro, como que en ítem anterior, en este ítem, cuando la temperatura depende de Z, ¿por qué la densidad no depende de Z también? Como que me imagino, si la temperatura depende de Z, entonces siendo un gas, la densidad también debería ir por ese lado. ¿Puedes repetir? Porque me perdí una parte. Repetí de nuevo la pregunta. Sí, que si la temperatura depende de Z, sí. Entonces, ¿por qué la densidad no depende de Z? No, desde luego que depende. Lo que pasa es que aproveché esto y lo reemplacé. O sea, ¿cómo depende la densidad de Z? Esta relación vale siempre. Ah, está bien. No, entonces... Lo que decía Rho, reemplacé por P sobre T, por una constante. Eso es una función de Z, porque tanto P como T son funciones de Z. Bueno, no, entonces yo flasheé. Nada. Está bien. Bien. Lo que iba a decir recién, antes de hacer la cuenta, piensen en lo siguiente. Tenemos un estanque, ¿no? Tenemos un estanque infinito, ¿sí? Un estanque infinito, o sea, tenemos el gas ocupando todo el espacio, básicamente, ¿sí? Si no hay movimiento ni en X ni en Y, ¿sí? No hay movimiento en X ni en Y. Cuando yo voy a mirar este problema, supónganse que todo esto es el estanque y estoy parado en cierto lugar y me muevo acá, ¿cambia algo de lo que estoy viendo? No. Entonces, cuando no hay movimiento en X y en Y, tenés simetría en X y en Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, te podés mover en X y en Y y el problema que vas a ver es el mismo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Esto es a lo mecánica clásica cuando uno ve simetrías. Bueno, pero si tenés simetría en X y en Y, ¿la temperatura puede depender de X y de Y? No. No, ¿estamos de acuerdo? Entonces T tiene que ser solo una función de Z. En Z no tenés simetría porque tenés un campo gravitatorio apuntando para abajo. O sea, no es lo mismo estar acá que estar acá. Pero sí es lo mismo estar acá que estar acá. ¿Sí? Entonces, cuando el gas no se mueve en X y en Y, lo que ves acá es lo mismo que lo que ves acá, entonces tiene que pasar esto. ¿Hasta acá con este argumento están de acuerdo conmigo? Sí.
Bueno, fíjense que el enunciado lo que dice ahora, supone que tenés una dependencia en X y en Y. Entonces yo acá tengo algo de la estructura A implica B. Lo que en el enunciado me están diciendo es que B no sucede. Si no pasa esto, entonces Hay movimiento en X. hay movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? A implica B es lo mismo que no B implica no A. ¿Sí? Sí. Entonces, si la temperatura dependiese de X y de Y, tiene que valer la negativa de esto, que no haya movimiento, es que haya movimiento en X y en Y. ¿Sí? Esa es una forma sencilla de mostrar que cuando la temperatura depende de X y de Y, tiene que haber movimiento del gas. Si quieren pensarlo, el mismo argumento, pero al revés, piénselo por el absurdo. ¿Sí? Si no hay movimiento del gas, tenés simetría de traslación, entonces la temperatura no puede depender de X y de Y. Es decir lo mismo de dos formas distintas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, eso más allá del cuentito ese que está simpático, uno lo puede demostrar explícitamente, porque asumir hidrostática fue escribir la ecuación de Euler, asumir hidrostática, matamos todo esto, ¿sí? Pusimos un 0 acá y nos quedamos con esto igual a 0. Y cuando hicimos eso nos quedó que el gradiente de P, ¿sí? Era igual a, ¿cómo era la expresión que la acabo de borrar? Menos mg, ¿cómo quedaba? P sobre RT, ¿digo bien? En Z. La tengo escrita por algún lado. Sí, ¿no? ¿Quedaba eso? Sí, está ahí en el pizarrón. Ah, estaba acá abajo, qué pelotudo. Sí. El lado derecho estaba acá, sí, este. ¿Sí? Gracias. Nos queda esto. ¿Sí? O sea, si asumís hidrostática te queda esto. Entonces, esto ya de entrada te dice que el gradiente de la presión solo apunta en Z. ¿Sí? Pero si el gradiente de la presión solo apunta en Z, lo que estás diciendo es que la presión solo depende de Z. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Si la presión solo depende de Z, volvés sobre tus pasos. Acá que tenés, tenés menos mg por una función solo de Z, dividido R por T, pero T es una función no trivial de X y de Y. Entonces, estas dos cosas juntas lo que nos terminan diciendo es que la derivada con respecto a Z de la presión es igual a alguna función, llamo G, de X, de Y, de Z, donde la dependencia en X y en Y no es trivial. Si la derivada con respecto a Z de P tiene una dependencia no trivial en X y en Y, entonces la función P tiene que tener una dependencia no trivial en X y en Y. ¿Lo ven eso? Sí. Claro. P también depende de X y de Y, pero es un absurdo porque tenía que depender solo de Z para que valga esto. Entonces, en el caso hidrostático no hay forma de equilibrar esta ecuación con una presión que solo depende de Z. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, entonces en el caso hidrostático, o sea, en esta situación no es que la ecuación de Euler no tiene solución, sino que no hay solución hidrostática. Entonces el fluido se empieza a mover, entonces del lado izquierdo vas a tener cosas prendidas, y bueno, andás a ver cómo resolver eso, ¿no? Pero, ¿se entiende la idea? Sí, bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, un comentario hago del 16 y hacemos un una breve introducción a Bernoulli y terminamos. Bueno. Esperen que encuentro el enunciado del 16. Acá está. El 16 es el problema de una estrella autogravitante. O sea, es un problema en el que tenés un gas, básicamente, o algún fluido, ¿sí? Que tiene
efectos de gravedad, no es un campo gravitatorio constante, no es un problema con simetría radial, es un problema esférico, con un campo gravitatorio que es al que estamos acostumbrados, está escrito ahí, y además tenés una presión. Entonces, ¿qué es una estrella? Básicamente es un sistema esférico donde la presión que la quiere expandir está en equilibrio con la atracción gravitatoria que la quiere meter hacia adentro. ¿Sí? Esa es una forma muy simplificada de lo que es básicamente una estrella. Obvio que en una estrella de verdad pasan un montón de otras cosas que no están siendo consideradas acá, ¿sí? Pero, bueno, reacciones, fisión, todas esas cosas. Bueno. Pero es el problema de un fluido con simetría esférica, donde la presión está en equilibrio con la atracción gravitatoria. Les va a quedar a ustedes, pero les voy a tirar algún que otro tip, y además un comentario sobre la ayuda. Si están viendo guías que abrieron después de antes de ayer, tanto en el campus como en la página de la materia, entonces la ayuda ya está corregida. Pero si están viendo una guía que bajaron o abrieron antes de ayer, van a ver que en la ayuda abajo dice: utilice que el potencial autogravitatorio satisface bla, 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 bla. La ecuación a resolver será... ¿Sí? Los que tengan una guía que dice esto, la ayuda, esto está mal. Ahora voy a tratar de derivar esta expresión como paso previo a cuál es la pista para resolver el problema, y de paso vemos en qué está mal esto. ¿Sí? Bien, lo importante es que... Problema 16. Tenemos de nuevo un flujo que está quieto, ¿sí? Entonces, todo lo del lado izquierdo de Euler es 0. Entonces, 0 es igual a la fuerza por unidad de volumen. Acá, como es un campo gravitatorio, le puedo escribir como menos el gradiente de, acá lo llaman phi, ¿no? Menos 1 sobre ρ por el gradiente de P. Esto es cierto siempre. Ahora, para este problema en particular, ¿en qué sistema de coordenadas nos va a convenir trabajar y expresar estos gradientes y estas cosas? Esféricas, dijo alguien ahí en el chat, ¿sí? Entonces van de nuevo al formulario. Yo en la primera clase me había olvidado de mencionarlo, pero lo mencionó Sofi en la clase pasada. Está colgado en la materia y en el campus un formulario con cómo se escriben todos estos operadores en todos los sistemas de coordenadas. Entonces, bueno, laburan con eso. Ahora bien, fíjense que esta ecuación de acá se puede escribir así. Menos 1 sobre ρ por el gradiente, simplemente paso. Perdón, Ignacio. Discúlpame. ¿Sí? Tienes una pregunta en el chat. Eso iba a decir. No, bueno, es una hipótesis, no es que, o sea, Yamil pregunta por qué digo que es estacionario y estático. No es que estoy demostrando que es estacionario y estático, estamos en la condición en la que lo es. Suponete que tenés un gas, ¿sí?, con simetría esférica que está en reposo. Ese es el punto base del ejercicio, y a partir de ahí resolver. ¿Sí? O sea, es una hipótesis, eso quiero decir. Bien. Desde luego, la estrella podría estar girando sobre sí misma y todo esto cambia, o sea, totalmente que no es una hipótesis, que no es que a todas las estrellas satisfacen esto que voy a escribir, no, es un problema muy particular el que estamos tratando. Entonces, esto se puede escribir así. Solo pasé un término del otro lado. Entonces tengo una ecuación a resolver, pero además sé algo de phi, ¿no? Me lo da de hecho la ayuda del enunciado, y es que en laplaciano ¿sí? Esta segunda ecuación que escribí acá no le hace ruido a nadie, ¿no? O sea, digo, por ahí uno nunca labura explícitamente con esto,
Porque en general cuando trabajamos con problemas de gravedad nos preocupan partículas puntuales a las que estamos, pero digamos, esto es análogo a la ecuación de Laplace para el campo eléctrico, ¿no? De hecho, ustedes saben que el campo electrostático y el campo gravitatorio son lo mismo, matemáticamente. ¿Sí? Entonces, laplaciano de phi es igual a 4pi por g, que es la constante que aparece acá, que en este caso, por la distribución de carga, que en este caso es la distribución de masa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que phi tiene que satisfacer esto para una distribución de masa? Tiene mucho sentido, perfecto. No sé si me lo decías a mí o al chabón que dijo algo sobre que la guía es la hidrostática, pero no importa. En cualquier caso me quedo conforme. Bueno, entonces estas son las dos ecuaciones que tenemos. ¿Me siguen escuchando? Me acaba de aparecer un cartel que dice que mi conexión es inestable. Sí, Se se te te va un poco. escucha medio entrecortado. Bueno, a ver, ahora se me escucha bien. No hice Se nada. escucha con eco ahora. Eso puede ser porque acabo de subir el... Ahora se escucha sin eco, ¿no? Sí, Y se escucha bien, estamos bien. aunque más bajito, pero sin estar entrecortado. Pará, eso lo puedo manejar. ¿Ahora se escucha más fuerte y sin eco? Perfecto. Excelente, bien. Bueno, entonces esto es lo que hay que resolver, ¿sí? La ayuda que hay en el enunciado uno la puede derivar y ver que en efecto no da eso, ¿sí? Fíjense que lo que nos dice el enunciado es, nos da una expresión para esta cantidad que está acá. O si quieren, miremos lo que tenemos del otro lado. Lo que tenemos del otro lado es 4pi g rho, o sea que tengo el laplaciano de phi. Entonces, si yo quisiera llegar a algo parecido a esto, ¿qué es lo que puedo hacer con la ecuación 1? Mirá que justo se cortó, Nacho, no sé si a mí Esos sola. últimos 25 segundos se perdieron. La puta madre, ¿ahora me escuchan? Ahora se está escuchando. Bueno, voy de nuevo. Qué gracioso. Ok, estaba hablando solo. Bueno, tratemos de llegar a la expresión de la ayuda. O sea, supongamos que era cierta. O sea, estoy tratando de mostrar esta propiedad, si es que es cierta. Fíjense que del lado derecho tengo 4pi por g por rho. ¿Sí? Necesito un voluntario de los que tiene micrófono y no le da vergüenza hablar, que con un poco más de frecuencia me vaya diciendo sí, 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 así sé que no estoy hablando solo si no me detengo. ¿Sí? 4pi por g por rho, tenemos acá. Sí. Esto, Sí, sí. gracias. Esto es proporcional, salvo por el menos, al laplaciano de phi. Entonces, si yo quiero arrancar de la ecuación 1 y llegar a algo que tenga esta pinta, ¿qué me conviene hacer? Fíjense que acá tengo menos el gradiente de phi. ¿Qué operador puedo aplicar acá para que al lado derecho al menos me aparezca esto ya? La divergencia, ¿no? Aplico Hacerlo en laplaciano. Exactamente, estos son dos vectores, ¿sí? Les aplico la divergencia, me va a dar un escalar, pero el escalar que tengo a la derecha es la divergencia del gradiente, eso es el laplaciano, ¿sí? Entonces agarro esto, aplico divergencia de los dos lados, acá me queda la divergencia de 1 sobre rho por el gradiente de P. Y esto es igual a menos el laplaciano de phi, que esto es menos 4pi g rho. Acá estoy usando la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que nos queda es que el gradiente de 1 sobre rho, perdón, la divergencia, esto es la divergencia. La divergencia de 1 sobre rho por el gradiente de P es igual a menos 4pi g rho. Esto es lo que verdaderamente sucede y es la ayuda que debería estar en el enunciado y ahora está en la versión nueva. Fíjense que para que esto coincida con esto, ¿qué tiene que pasar? Rho no tiene que depender de las coordenadas. Exactamente. En el caso en que ρ es uniforme, constante, esto y esto son lo mismo. Entonces la ayuda que les está dando el enunciado es cierta solo en el caso A. En el inciso A, fíjense que les dice densidad de masa uniforme. Entonces, para el inciso A, van a usar esto, que se reduce a esto. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos. Ok. Pero en el inciso B ya deja de ser cierto, entonces van a tener que usar esto, que es la verdadera ayuda. ¿Sí? Ahora, les queda a ustedes, se van a romper un poco el inciso A más o menos que sale fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno,
Fíjense, por ejemplo, para el inciso A, tengo esta ecuación de acá. ¿Sí? Rho es una constante, entonces todo lo que tengo a la derecha es una constante. Acá tengo una constante que sale para afuera, entonces lo que me termina quedando es que el laplaciano de la presión, ¿sí?, es igual a una constante. O sea, en el inciso A van a tener que resolver laplaciano de la presión igual a una constante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, escriban el laplaciano en esféricas, que no es para nada trivial, porque uno ve esto y dice, esto lo resuelvo de taquito. Bueno, no, cuidado, porque digo, esto es el laplaciano en esféricas, podrían trabajar en cartesianas, pero ahí, bueno, se van a volver locos, ¿no? Porque tienen dependencia en X, en Y, en Z, es mucho más feo. Entonces escriben esto en esféricas y resuelven. ¿Sí? Les va a quedar una ecuación diferencial que después de mirarla un rato con cariño la van a resolver. ¿Sí? Y ahí sacan la presión como función del radio. Porque el laplaciano, como tengo simetría esférica, no va a depender de los ángulos, va a depender solo de... O sea, esta va a ser una ecuación diferencial para P como función de R, que es la única variable de interés en este problema. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Excelente. El inciso B es la misma idea, pero es un poco más complicado, porque ahora Rho no es una constante. Entonces, en general, uno no puede tirarse a resolver esto. Tenés que saber algo o de P o de Rho. Porque fíjate que esta es una ecuación diferencial para dos cantidades distintas, P y Rho. Entonces, en el inciso B te dicen, bueno, Rho no es constante, pero depende, o sea, está relacionada con P según esa ecuación que te dan ahí. O sea, en el B te dicen que la presión es una constante por Rho a la 6/5. Se preguntarán por qué a la 6/5. Bueno, ahora hago un comentario. ¿Sí? Entonces, usando esto, pueden, acá donde dice Rho, poner algo que solo depende de P, acá donde dice Rho, poner algo que solo depende de P, o al revés, ¿no? Eso lo verá cada uno de ustedes. Por ahí les resulta más cómodo reemplazar P en términos de Rho y resolver para Rho. Como más les guste. Pero fíjense que usando esto, meten acá y les queda de nuevo una ecuación diferencial que ahora va a ser mucho más fea, pero para una función que depende de R. ¿Me siguen con la idea? Sí. Eso es lo que tienen que hacer. El inciso A lo van a poder resolver solitos. O sea, la ecuación diferencial no es fácil, pero después de mirarlo un rato, pues por ahí no les sale, ¿no? Pues en ese caso preguntan y está todo bien. Pero después de mirarlo un rato se van a dar cuenta cómo resolverla. Acá le va a quedar algo que es un espanto, ¿sí? Van a tener que googlear. Pero está bueno que aprendamos los y las físicas a googlear, porque es como el 95% de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, el inciso B, Google, Wolfram Alpha, arremánguense. Y en la googleada van a descubrir por qué al que escribió el enunciado se le ocurrió que sea 6/5 y no poner 18/9 ahí. ¿Sí? Pero bueno, eso como ayuda para el 16. Si no tienen éxito googleando, después preguntan, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Perdón, tengo una Francisco, ¿no? consulta que no me quedó claro, porque no tengo la guía a mano. El ejercicio dice que tiene simetría esférica, o sea, nosotros asumimos que P y Rho son funciones de R nada más y usamos esa Eso es ecuación. clave, sí. O sea, no hay que andar resolviendo ecuación de Laplace con armónicos esféricos y qué sé yo. No. O sea, esta ecuación solo te va a dar una ecuación diferencial para P en Para función de R. Y acá lo mismo, para Rho, P, la cosa. Sí. No, por suerte no van a tener que meterse con armónicos esféricos. Bien. Ok. Bueno, con esto terminamos de aniquilar a la guía 1. Y voy a hacer una brevísima introducción a la guía 2 y un ejemplito fácil. Y listo. Mi idea era hacer, a modo de introducción, derivar un poco los teoremas de Bernoulli, pero lo acaban de hacer en la teórica. Entonces no voy a ponerme a hacer la derivación a modo de repaso, porque medio que lo acaban de hacer no tiene mucho sentido. Pero algo que sí me parece simpático hacer es, fíjense que cuando ustedes arrancaron a demostrar los teoremas de Bernoulli, o sea, ¿qué hicieron? Agarraron la ecuación de Euler, ¿no? Que si quieren para practicar un poquito, bueno, ahora la escribo en índices, pero digo, agarraron la ecuación de Euler, ¿y cuál fue el primer paso para derivar todos los teoremas de Bernoulli que derivaron con Daniel? Hicieron un truquito. O sea, reescribieron esto de alguna forma. O sea, bueno, asumieron que la fuerza derivada de un potencial, eso ya lo vamos a escribir.
Pero además hicieron algo, una triquiñuela matemática acá. Escribir eso en función de un rotor. Exactamente, usaron una propiedad. ¿Alguien me la dicta? ¿La propiedad que usaron? Si no la busco por acá. Es esa cantidad, o sea, el término igual a... O sea, usaron esto. Usaron esto, ¿verdad? Sí. Donde esto de acá, por definición, es el rotor de la velocidad, ¿no? Sí, sí. Y lo escuché a Ariel que les mencionó, por ahí ya lo demostraron en la práctica, no lo demostramos en la práctica cuando vimos la primera clase de tensores. Es una de las propiedades que aparece en la lista de propiedades a demostrar. Y ya que en la primera práctica le sacamos un rato de tiempo a tensores para adelantar un poco de día 1, recuperémoslo un segundo. Y si les parece, demostremos para, sobre todo a modo de repaso de tensores y notación de índices, veamos cómo se demuestra esto. ¿Sí? ¿Alguien ya demostró esta propiedad? Porque si muchos la demostraron, me lo salteo y después, no sé, lo subo en un apuntecito. Pero si no, la demuestro ahora rápidamente. Está buena porque además uno ve esto y dice, trabajando con notación vectorial, demostrar esto, te la regalo, y en índice sale bastante veloz. Yo estoy a favor de hacerlo Todavía ahora. es fuerte, sí, me endulzan el oído con palabras tiernas. Bueno, sí, lo hago. Ok, entonces demostramos esto. ¿Sí? Esta propiedad es como la base del teorema de Bernoulli, porque después enchufan esto acá y derivan todos los teoremas de Bernoulli a partir de eso. ¿Sí? Pero fíjense que es una igualdad, ¿de qué estilo? Es una igualdad entre escalares, entre vectores, entre matrices. ¿Qué es esto? ¿Una igualdad entre qué cosa? Vectores. Entre vectores, ¿no? O sea, son todos vectores lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, escribamos esto, que está acá en notación de índices. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Por ejemplo, el miembro izquierdo en notación de índices. ¿Cuántos índices libres voy a tener? Tanto en el izquierdo como en el derecho. 2. ¿Se esperaría? Libres. 1. Índice libre es uno solo, porque es un vector, es un tensor de rango 1. ¿Sí? Entonces, acá tengo el producto escalar entre la velocidad y el gradiente. ¿Sí? O sea, ahí tengo que contraer índices. ¿Cómo se escribe esto en notación de índices? UJ derivada de J. UJ derivada de J, por ejemplo. Como mi J y mi I son parecidas, voy a usar L. UL derivada L, y acá tengo otra U. ¿Qué índice uso ahí? I. El que tengas ganas, por ejemplo, I. Entonces ya dictaminé que mi índice libre de izquierda es I. Del lado derecho voy a tener que tener una expresión que tenga un solo índice libre que sea I. Bien. Perfecto. ¿Cómo se escribe esto? Tengo un medio. ¿Quién es el índice? O sea, ¿quién le da el carácter vectorial a esta expresión? O sea, ¿quién esperan que lleve el índice libre acá, en todo este choclo? El gradiente le da El el gradiente. O carácter sea, ¿todo de vectorial. acuerdo que esto de acá es la derivada iésima de UL? Esto es el producto escalar entre la velocidad y ella misma. Y acá tengo la derivada iésima. Lo que quiero decir es, la componente iésima de esta expresión se va a corresponder con la componente iésima de este gradiente. ¿Sí? ¿Y acá qué tengo? ¿Cómo escribo esto de acá? Epsilon IJK U sub JWK. Perfecto. Acá voy a tener
epsilon y JK, ¿sí? Y lo escribo así explícitamente como me dijiste vos. UJ WK. ¿Sí? Ahora, pensando así en el aire, si yo quisiese demostrar, nuestro objetivo es demostrar esta propiedad, ¿no? Acá lo único que hice fue reescribirla en índices. Quiero demostrar que esto es cierto. ¿Sí? O sea, ejercicio, demostrar que esto es cierto. Fíjense que acá me aparecen todas cosas que tienen que ver con la velocidad. Velocidad, derivada del producto de velocidad. Y si acá me aparece un intruso que es W, entonces, ¿cómo me va a convenir escribir esto para empezar a tener alguna chance de llegar a una demostración? Con el rotor de la velocidad. Exactamente, lo escribo en términos de la velocidad. Omega K es la componente késima del rotor de la velocidad. Entonces, esto también lo puedo escribir en índices. ¿Cómo se escribe omega K en índices? EK B Epsilon. corta H. K, dos índices nuevos, que los voy a llamar, por ejemplo, P y Q, por Bueno, el rotor, o sea, es UJ por. Bueno, DP por UQ. exactamente, la derivada pésima de la componente Q de la velocidad. Fíjense que esto, acá tengo P y Q contraídos, entonces esto es un tensor de rango 1, que es la componente késima del rotor. Y a eso le estoy calculando a su vez el rotor con el vector velocidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que este bicho que me quedó acá es epsilon y JK, y acá empieza a aparecer la magia de laburar con índices. Entonces estos son numeritos. Entonces los muevo para derecha y para izquierda como se me antoje. ¿Cuál es el único símbolo en todo este choclo que estoy laburando acá con el que sí tengo que tener cuidado? La derivada. La derivada, porque la derivada, por más que estemos hablando todo de escalares, no conmuta, no es lo mismo la derivada P de UQ que multiplicar por UQ y después derivar. ¿Sí? Con este pibe sí le tengo que respetar el orden, pero a este, por ejemplo, lo puedo mandar para allá. Entonces tengo epsilon IJK, epsilon K, PQ, UJ, derivada P de UQ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo este pibe es esto. Ahora fíjense, yo quiero demostrar esta igualdad. Demostrar esta igualdad es lo mismo que... nada, no voy a hacer nada por ahora. ¿Sí? Quiero demostrar esta igualdad. ¿Cuál es el siguiente paso que sugieren? Reemplazar las epsilon por la relación con los deltas. Exactamente. Si yo miro el resto de las cosas, ¿sí? No veo productos vectoriales, veo como contracciones más sencillas, como escalares. ¿Sí? Pero acá tengo un producto de epsilon, yo sé que eso se puede expresar en términos de deltas, entonces esto tiene toda la pinta de que usando esa propiedad voy a poder tratar de equilibrar los términos para que me dé lo que me tiene que dar. ¿Sí? Sí. Dicho de otra forma, voy a reescribir esto. Quiero ver que epsilon IJK por epsilon K PQ UJ, derivada pésima de UQ, es igual, lo que hice fue agarrar este término y pasarlo sumando para allá, a 1/2 de I UL menos UL de L UI. ¿Sí? O sea, demostrar esto es lo mismo que demostrar esto. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Entonces esto es lo que quiero demostrar. No lo voy a hacer todo porque si no vamos a estar 2 horas y quiero contar una cosita de Bernoulli, pero comentarios sobre notación de índices. ¿Es relevante? O sea, ¿tiene algún significado el hecho de que acá aparece L y acá aparece L? No, son mudos esos índices. Son mudos. Son sumatorias dependientes. A este le podría cambiar el nombre y esto sigue siendo una expresión totalmente válida, ¿sí? A estos dos L's. Sí.
Solo un comentario, no es que voy a usar eso para demostrar nada, pero es para aceitar notación de índices. El índice cuyo nombre es importante, sí, porque esto es una expresión vectorial. Después, todos los demás son índices mudos, le puedo poner el nombre que quiera, pero tengo que cerciorarme de cambiárselo en todos los lugares donde aparecen. P por P, si quiero se los cambio, pero bueno, nada, ustedes me entienden. Perfecto. Bueno, entonces ahora hago lo que me había sugerido el amigo por ahí. Acá tengo epsilon IJK por epsilon KPQ. Entonces voy a la guía 0, donde demostramos algo sobre esto. No la tengo. ¿Alguien me dice cuál era la propiedad que habíamos demostrado en la guía 0? Los productos de... Pero fíjense bien los índices, ¿no? Porque acá los signos son cruciales. No necesariamente tiene esta pinta. Si quieren, acá pongo a modo de recuerdo la propiedad que teníamos en la guía 0. ¿Cuál era? Estoy hablando de la de los productos de los dos Levi-Chivitas. Igual a una suma y resta de deltas. EIJK. EIJK. Había dos en realidad, que comparten un índice y que los 6 son distintos. No, las que comparten un índice no sirve, ¿no? Porque eso es lo que tengo acá. Claro. EIRS, epsilon IRS, sí, igual a delta JR por delta KS menos JS delta JS, sí. Claro. ¿Sí? Entonces, esto lo sabemos y lo habíamos demostrado en la clase, en la guía 0. Esto que tengo acá, ¿tiene el mismo aspecto que esto? Falta pasar el K para adelante. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense que para que lo que digo es, acá estoy contrayendo el último índice del primer Levi-Chivita con el primero del segundo Levi-Chivita. Entonces, ¿qué le tendría que hacer a estos 3 índices para que esto tenga esta forma? Los rotás un lugar para adelante, que no te cambie. Exactamente. Entonces, esto acá ahora lo que noto es que esto es lo mismo que epsilon JKI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, esta propiedad sigue valiendo y me dice que cuando contraes el tercero con el primero tiene que pasar esto. ¿Sí? Entonces ahora hay que traducir esto, esta es la parte donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pero hay que traducir esto a nuestros nombres de índices. ¿A qué va a ser igual esto? La primera delta, fíjense que acá tengo que leer esto, ¿no? JKI, IRS. En las primeras deltas tengo J por R, o sea, el primer índice del de la izquierda con el segundo del de la derecha. I por P. ¿Sí? Por la delta de KS. Segundo por tercero. J por Q. ¿Me siguen en lo que estoy haciendo? Sí, sí. Menos la delta de JS, es primero con tercero, y Q por la delta de lo otro que me queda, que va a ser JP. Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Porque eso es algo típico que uno tiene que hacer cuando labura con índices, a veces traducir ciertas expresiones, cambiando el orden y los nombres de las cosas a lo que uno está haciendo. ¿Sí? Perdóname, no me cierra porque pusiste epsilon JKI. ¿Acá? Sí. Lo que dije es que epsilon IJK es igual a epsilon JKI. Ah, está bien, está bien. Son iguales porque lo que hice fue una permutación cíclica. Sí, sí, está. Bueno, como no queda mucho tiempo, a partir de acá los dejo a ustedes, pero se imaginan cómo sigue esto, ¿no? Sí, es contraer con las deltas y... Fíjense que ya con las deltas me saqué encima epsilon, así que a nivel vectorial acá ya no hay, de este lado no hay productos vectoriales si quieren. Van a quedar dos cosas, lo que tienen que mostrar es que esas dos cosas que quedan son iguales a estas. Por eso ya es laburar con derivadas como las de toda la vida, les va a salir. ¿Sí? Van a tener que usar, les doy una pista, que van a tener que usar seguro la regla del producto, porque fíjense que acá tengo cosas como U por derivada, bueno, ¿sí? Van a usar la regla del producto y no es necesario, pero tal vez les simplifique la vida en algún lugar usar la regla de la cadena también. Esa no es necesaria. Por usando esas dos cosas sale de taquito esto, ¿sí? Pero lo que más quería hacer era este paso, el de
usar la propiedad de los epsilon y cambiar el nombre de los índices. Estos son el tipo de partes en las que uno tiene que tener cuidado cuando labura con índices. ¿Estamos? ¿Hacen el resto ustedes después de tarea? Sí. Bien. Borro acá arriba. Entonces discuto brevemente el ejercicio 1 de la guía 2. Que ya saben cuál de todos los teoremas de Bernoulli vamos a hacer, porque es básicamente el que estaban discutiendo con Daniel al final de la teórica. Encontré la guía. ¿Sí? Tienen un tubo cuya sección cambia, el flujo es estacionario. ¿Sí? O sea, acá tengo una presión 1, un área 1 y una altura 1. El tubo cambia su presión, su altura, su sección. Acá tengo una presión 2. Una altura 2, un área 2, perdón, y una altura 2. ¿Sí? Me dicen que el flujo es estacionario, tengo un campo gravitatorio para abajo. ¿Cuál de todas las versiones del teorema de Bernoulli vamos a usar acá? Bueno, es un flujo ideal, eso como siempre. Las únicas fuerzas externas se derivan de un potencial como siempre, así que estamos en las primeras dos hipótesis de los teoremas de Bernoulli que vieron con Daniel. ¿Y qué más tenemos? Bueno, flujo estacionario, nada depende explícitamente del tiempo. Incompresible, ¿sí? Me lo dice el enunciado. Y rotacional, no sé si lo dice el enunciado, pero lo vamos a usar. Igual es irrelevante si es rotacional para el que vamos a usar, ¿no? Porque ¿cuál vamos a usar de los teoremas de Bernoulli? ¿El primero? Bueno, ya borré mi screenshot. A ver, la tengo acá. Así no hacemos lío con los nombres. No la tengo acá. Así que voy a hacer lío con los nombres. Sí, rotacional creo que es el segundo. Pero... Escribo y ustedes me dicen cuál es el numerito que le pusieron. El que vamos a usar es el que nos termina diciendo que, como es en el primero no asumieron ni rotación, bueno, no importa, es una cuestión de nombres, no importa. Vamos a tener que u cuadrado sobre 2 más P sobre ρ más el potencial gravitatorio, que en este caso, si tomo Z para arriba, ¿cómo se escribe el potencial gravitatorio? M por G por Z. M por G por Z. Estoy dividiendo por ρ, o sea, acá me queda el potencial gravitatorio por unidad de masa, ¿no? Sí. Esto es igual a una constante y esta sí es la parte importante, es una constante en las líneas de corriente. Yo creo que a ese lo habían llamado 1, pero ya perdí mi imagen, así que no me acuerdo. Sí, es el 1. Bueno, igual, medio que los números tampoco son súper relevantes, pero digo, para no mezclarnos con la teoría. Bien. Pero todos de acuerdo que en una situación como esta, vale esto. De nuevo, mi idea era hacer la derivación de esto, pero la acaban de hacer en la teórica, así que no tiene mucho sentido. Enchufamos la propiedad que acabamos de casi demostrar acá. Multiplicamos por el operador gradiente, se me va el término con el rotor. Y como además el flujo es estacionario, se me van las derivadas parciales con respecto al tiempo y nos termina quedando que en una línea de corriente, esto es bastante, lo hicieron recién en la teórica. Bien. Bueno, entonces a ver qué nos pregunta este ejercicio. El inciso A dice, aplicando el teorema de Bernoulli que corresponda, y suponiendo que el área 1 es mayor que el área 2. Área 1 mayor que área 2, o sea, como está dibujado básicamente. Obtengo una expresión para el caudal en función de los datos dados en los extremos del tubo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Para empezar, ¿definieron el caudal en la teórica en algún momento?
¿Cómo se define el caudal? Para un fluido. Creo que no. Oh, ok, eso es importante. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo, ¿sí? Ojo con eso porque hay dos definiciones. Alguno es el caudal másico y otro es el caudal volumétrico, pero esto como es incompresible es lo mismo. Cuidado con eso. Después, en algún caso, cuando tengamos que usar el otro, haremos la aclaración pertinente, pero en este caso el caudal lo definimos simplemente como velocidad por área, ¿sí? Si quieren, escribámoslo así, para hacernos los formales. El caudal sobre una superficie es la integral de la velocidad, de la proyección de la velocidad sobre esa superficie, ¿sí? En estos casos donde el flujo es ideal y asumimos que todo fluye de manera uniforme, en este caso, esto es simplemente lo que valga la velocidad en ese punto, o sea, el módulo de la velocidad que fluye todo como un sólido, por el área de la sección en ese lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Digo, el caudal acá abajo es la velocidad con la que está entrando el fluido a esta parte del caño, multiplicado por el área del caño ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ahora fíjense una cosa. Imagínense que me agarro este volumen que está dibujado, ¿sí? A esto le pongo un nombre, B. Y hago la integral en todo el volumen B. Mi objetivo es calcular, comparar, o sea, ¿qué esperan que pase con el caudal? Por ejemplo, el caudal que tengo acá y el caudal que tengo acá arriba, ¿cómo esperan que sean? Iguales. El flujo es estacionario. Iguales, ¿sí? Porque es conservación de la masa, básicamente. Como el flujo es incompresible, conservación de la masa, conservación del volumen. ¿Sí? La densidad es la misma en todos lados, en este caso. ¿Sí? Entonces, voy a calcular esta cantidad en los bordes del volumen B, ¿sí? Hablo en el aire, pero ustedes me siguen en lo que digo. En los bordes del volumen B, toda esta cantidad. Como la velocidad siempre es o sea, a las paredes del tubo es paralela, tengo flujo de fluido en los bordes laterales del tubo. No. No, cuando hago esta integral sobre todos los cosos me va a quedar solamente la integral en esta cara y en esta cara. ¿Eso lo ven? Sí. Sí. Bueno, teorema de la divergencia, eso es igual a la integral de la divergencia sobre el volumen. O sea, la integral de la divergencia de U sobre todo el volumen de este caño termina siendo igual a la integral de superficie sobre el borde del volumen de U escalar la normal. El diferencial de superficie orientado, si quieren, pero por lo que acabamos de decir, en los bordes laterales no hay flujo, entonces esto es igual a la integral en la cara 1 más la integral en la cara 2 Sí. Sí, sí, eso se ve. Perfecto. Fíjense que esto de acá tengo que tomar una orientación, ¿no? Imagínense que estoy tomando la normal externa de este coso, ¿sí? Entonces acá tengo menos la velocidad en 1 por el área 1 y acá tengo la velocidad en 2 por el área 2. ¿Sí? Estoy tomando normal externa, entonces acá cuando hago esta integral tengo la velocidad, eje X para allá. La velocidad puede ser positiva o negativa, ¿sí? Pero sea cual sea el signo que tenga, voy a tener que hacer el producto entre la velocidad y una normal que va para afuera, entonces me lo va a cambiar el signo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, pero lo que tengo al lado izquierdo es la integral de la divergencia de B. ¿Cuánto vale esto? 0. 0, porque es incompresible, entonces la divergencia de la velocidad es 0. Entonces fíjense que lo que nos termina quedando es que U1 por A1 es igual a U2 por A2.
o lo que es lo mismo, el caudal en 1 es igual al caudal en 2, conservación del caudal. Estas son dos formas de decir lo mismo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces esta ecuación la vamos a usar, conservación del caudal. El módulo de la velocidad K por el área es igual al módulo de la velocidad K por el área, ¿sí? Bien. Bueno, igual esto, si no llegan a copiar, no es tanto daño. Bien. Entonces, lo que me pide el inciso A es una expresión para el caudal. O sea, me piden Q1 y Q2 en función de estas cosas, ¿sí? ¿Cuánto? O sea, me piden Q1 y Q2, pero en realidad, ¿qué me están pidiendo? La velocidad. No, bueno, pero lo que digo es, hay dos caudales, Ah, no. son el mismo, ¿no? O sea, me están, por conservación del caudal, a esto ponerle un solo nombre, si querés. Hay un único caudal. El caudal acá es el mismo que acá. Lo que puede pasar es que cambie la velocidad porque cambia el área. ¿Lo ven? Sí, Siempre se compensan. Sí, pero digo, el caudal es el mismo. O sea, hay uno solo y me piden que lo averigüe. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Bueno, agarrar Bernoulli. ¿Sí? Porque me dicen, escribirlo en función de los datos. Pero yo conozco la presión acá arriba, la presión acá abajo, entonces este término de Bernoulli lo puedo escribir, ρ es constante, y la altura de los dos chabones la conozco. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar una línea de corriente que va por acá y calcular la constante de Bernoulli. Evalúo acá y evalúo acá. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Lo escribo y cualquier cosa me avisan. Tenés una pregunta en el chat. Ahí voy. Todos de acuerdo que si agarro, ya voy a la pregunta, pero si agarro una línea de corriente, como esto es constante, entonces toda esta función evaluada en el punto más bajo de la línea de corriente tiene que ser igual a toda la función evaluada en el punto más alto. Sí. Perfecto, voy a la pregunta del chat. No, dije que no me acordaba el nombre. Puede ser que sea el 2. Puede ser que sea el 2. No me acordaba qué número era. O sea, el teorema que estoy usando es este. No me acuerdo qué número le pusieron porque saqué una... Es el 1 ese. Bueno, ese. Bien, ¿todos de acuerdo con este? ¿Con esta expresión? No sé, ¿eso contesta la pregunta o la pregunta no entendí la pregunta? Ahí está mi pregunta. Ah. No, bueno, en general ese teorema vale solo para líneas de corriente. En este caso en particular, fíjate que como estoy asumiendo que el flujo avanza de manera... O sea, si querés una respuesta concreta a eso, imagínate que agarrás un puntito que está acá abajo. Los puntos todos los puntos en esta sección tienen la misma velocidad, ¿no? Por cómo estamos considerando el problema. Pero tenés puntos que están a distinta altura, ¿no? Entonces, si querés, te cambia esa... O sea, si querés una respuesta bien quisquillosa a tu pregunta. O sea, este teorema es solo constante en una línea de corriente. Si vos asumís ciertas cosas, como que la sección es muy chiquitita, comparada con las variaciones de altura, entonces sí, la constante va a ser prácticamente la misma para todos los elementos de fluido que están ahí, y podés pensar que es una constante en todo el fluido. Pero es como una aproximación extra, que no hace falta, digamos. Como meter ruido al Pepe, digamos. El Pepe, diciendo... Perdóname, una pregunta. Entonces, cuando Gómez dio la clase, había dicho Bernoulli 1 y Bernoulli 2, y uno era constante en la línea y el otro constante en todo el fluido. Sí. Pero entonces en ambas se tiene que, es irrotacional, no solamente en el que es constante en el fluido, ¿no? No, porque la que es constante en la línea la obtenés multiplicando por el gradiente, y eso te mata al término con el rotor. En este caso podría ser rotacional.
podría, está bien. Entonces, En este caso, justo en el que vos estás viendo, no es rotacional, pero exactamente. lo que está comprendido. Está bien, perfecto. Gracias. Bien. Entonces tengo esta igualdad acá. Voy un poco rápido en esta parte porque es puro álgebra y no aporta demasiado. Las alturas y las presiones son datos, y lo que me piden es hallar el caudal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Las velocidades no son datos, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué cosas sí son datos acá? Las áreas. ¿Sí? Perdón, Nacho, en el chat preguntan, ¿entonces de alguna manera tenés vorticidad no nula? O sea, según entiendo, vos estás usando el Bernoulli que no necesita ser irrotacional, pero puede serlo el fluido irrotacional y eso no... Sí. O sea, es sutil la diferencia. Lo que va a suceder es que, digamos, acá estamos haciendo una aproximación muy bruta al decir todo esto se mueve como un bloque, ¿no? Entonces, lo que dicen ustedes es irrotacional, entonces puedo usar el teorema que está, el otro teorema, el que me dice que es constante en todos lados. Sí, es cierto. Lo que va a pasar en ese caso es que cuando te muevas a un elemento de fluido un poquito más arriba, sobre la misma sección, la velocidad va a tener que cambiar un poquito para compensar el cambio en la energía. Lo importante es que no estoy haciendo ninguna aproximación y el teorema de Bernoulli, el primero, me permite responder esto de manera exacta. Pueden suponer que es irrotacional, entonces vale el otro y es constante en todo el fluido. Total, no lo estamos usando, ¿no? Digo, si yo presupongo que esto es constante en todo el fluido, voy a llegar al mismo resultado. O sea, está bien lo que están diciendo. Si esa es la... No sé si eso responde la pregunta. Me parece que sí. Igual se supone que en la clase nosotros como que consideramos que este tubo en realidad era algo infinitesimal, entonces podías, o sea, al volumen de este fluido terminaba siendo como una línea de corriente. Sí, o sea, si querés, si las secciones son apreciables comparado con los cambios de altura, entonces lo que estás sacando acá cuando decís U1 y U2, si es la velocidad justo en el medio, la vas a pensar como una velocidad media. No va a ser cierto que la velocidad de todos los puntos del fluido en esa sección sea igual. Pero de nuevo, eso como que se separa demasiado de la idea del ejercicio y mete un montón de ruido esa discusión. Entonces, como, no es que me estoy tratando de hacer el boludo para no... Es para no embarrar la idea de Bernoulli, que es lo que trata de ilustrar este problema. Pero insisto, si no es rotacional, o sea, si es irrotacional, pueden usar el que es constante en todo el coso. ¿Sí? Que es el caso este. ¿Se entiende? Puedo usar cualquiera de las dos. Pero hay una sutileza en el medio, una sutileza conceptual que no va a arrojar cambios en las cuentas, eso quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, me piden el caudal en función de datos. ¿Qué cosas no son datos acá? Las velocidades. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo acá? ¿Me escuchan? Despejás en función del caudal. Exactamente. Donde dice U1, voy a meter ¿qué cosa? Q sobre A. Q sobre A1. Y donde dice U2, pongo Q sobre A2. Enchufo estas dos cosas acá y me queda una ecuación donde la única incógnita es Q. ¿Lo ven? Sí, sí. Claramente no voy a hacer esa cuenta porque no queda tiempo. Pero hacen esa cuenta y les queda que Q es... Acá tengo 2A1 al cuadrado dividido 1 menos A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado por G por la diferencia de alturas más
la diferencia de presiones sobre el ρ0, que es constante. Todo esto raíz cuadrada. ¿Está bien? Es una cuenta, es meter esto acá y despejar Q. Lo hacen y les da esto. ¿Están de acuerdo? Lo importante es la discusión que viene ahora. Le metemos porque no queda tiempo. Y no me quiero pasar 30 años de vuelta. A lo sumo 5 minutos me voy a pasar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, avise, porque si no yo sigo. Sí. Sí, perfecto. Bueno, el caudal da esto, ¿sí? Que se conserva, entonces es el mismo acá arriba y acá abajo. Ahora, fíjense que el ejercicio tiene otro inciso, tiene 2 incisos más, 3 incisos más. Pero solo, todos salen rápido una vez que tiene uno de estos. El inciso B dice, ¿cuál es la condición para que exista flujo? Bueno, fíjense que acá tengo la raíz cuadrada de un choclo. ¿Sí? Entonces, estamos en el caso, me habían dicho que A1 era mayor que A2. ¿No? ¿Cómo tiene que ser todo lo que está dentro de la llave? Para que esto... Positivo. Tiene que ser cero. positivo. Entonces fíjense que acá tengo un 2A1 cuadrado, eso es positivo, pero acá tengo 1 menos A1 cuadrado sobre A2 cuadrado. ¿Cómo es eso? ¿Positivo o negativo? Negativo. Esto es negativo. Entonces todo este corchete que me quedó acá, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Negativo también. Tiene que ser negativo. Esto me dice que G por H2 menos H1 más P2 menos P1 sobre ρ0 tiene que ser negativo. Todos entienden esto. Para que exista flujo, este corchete tiene que ser negativo. Porque esto ya es negativo por hipótesis. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces fíjense que haciendo un cambio de... Mando esto para allá y le cambio el signo y multiplico por ρ0, me queda ρ0 por G por H2 menos H1, tiene que ser menor, y del otro lado me queda esto con el signo cambiado. Entonces, ¿de acuerdo que la condición matemática de que el corchete sea negativo es esta? Sí. Ahora, ¿tiene sentido esta relación de acá? O sea, para que haya flujo tiene que pasar esto. ¿Tiene sentido? No parece algo sin sentido, al menos en principio. Exactamente, lo que me está diciendo es que, ok, fíjate que el flujo va de abajo para arriba, ¿sí? Entonces vos estás levantando fluido de alguna manera, entonces es razonable que no siempre puedas tener flujo. Perdón, va de abajo, sí, estoy suponiendo, supongamos por un segundo que va de abajo para arriba, porque ahora me hacen una pregunta sobre eso. Supongamos que va de abajo para arriba, estoy elevando fluido, tengo que vencer al campo gravitatorio, y lo que me dice esto es que la presión acá abajo y la presión acá arriba, ¿cómo tienen que ser? ¿Cuál es más grande? P1. La presión abajo, ¿sí? Lo que me está diciendo es que tenés que tener una diferencia de presiones, mayor presión acá que arriba, para que haya flujo, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí. Algo interesante es que Bernoulli no te dice nada de la dirección de la velocidad, porque la velocidad está al cuadrado, entonces, incluso si hubiese flujo para abajo, esto tiene que seguir siendo cierto. Vas a tener que tener más presión acá que acá para que haya flujo. ¿Cuánto más? Bueno, según esta relación. Siempre que P1 menos P2 sea mayor que esto, vas a poder tener flujo. Si no, no va a haber flujo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Entiende eso? Sí, sí. Esa es la discusión que está en los incisos B y C, porque dice, el inciso C dice, ¿puede haber flujo cuando H2 es mayor que H1? Por supuesto, es lo que acabamos de demostrar. ¿Sí? Puede haber, pero tenés que tener esta diferencia de presiones. Fíjense que acá hay una desigualdad. O sea, siempre que sea mayor que esto, esta ecuación va a tener sentido y vas a poder tener una situación estacionaria en la que hay flujo. Pero la pregunta D es la más interesante de todas. La pregunta D dice, ahora imagínate que las dos áreas son iguales. Ya no estás más en el caso A1 igual a 2. ¿Sí? Si vengo directamente a la expresión del caudal, ahí me mando un moco, ¿no?
Porque si A1 es igual a 2, ¿qué pasa con el denominador? Se anula. Revienta, ¿no? Entonces tengo que ir más atrás, porque evidentemente si voy directo acá, en algún momento dividí por 0 en el desarrollo, entonces no tiene sentido analizar esto. Entonces si A1 es igual a 2, volvamos a Bernoulli. Vuelvo a mirar la ecuación de la que partí. ¿Qué pasa si A1 es igual a 2? ¿Qué pasa con las velocidades? Dado que Son iguales. Son iguales. Son iguales, porque el caudal se conserva, entonces si A2 y A1 son iguales, las velocidades tienen que ser iguales. Entonces Bernoulli me queda súper pavo, ¿no? Porque ¿qué pasa a izquierda y a derecha en términos con las velocidades? Se cancela. Se cancelan, entonces me queda P1 sobre ρ más G por H1 es igual a P2 sobre ρ más G por H2. Me queda una igualdad. Entonces, ¿cuál es la condición para que haya flujo estacionario? Si las áreas son iguales, lo que tiene que pasar es que ρ por G por H2 menos H1 tiene que ser igual, pasé este para acá y este para acá, a P1 menos P2. Los dos ingredientes que tengo a izquierda y a derecha son los mismos que tenía antes, pero antes tenía un mayor estricto. Si P1 menos P2 era mayor que esto, entonces podías tener flujo en el caso de áreas distintas. Si las áreas son iguales, P1 menos P2 tiene que ser exactamente esto para que haya flujo, ¿sí? Estacionario. Sale de Bernoulli. O sea, matemáticamente me siguieron, ¿no? Ahora viene un minuto de discusión física, pero matemáticamente es bien sencillo lo que dice. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, tiene que valer esta igualdad. Ahora, esta expresión, flujo estacionario, áreas iguales, ¿tiene sentido? Bueno, sentido tiene seguro, ¿no? Pero digo, ¿por qué tiene sentido? ¿Qué está escrito ahí? O sea, ¿qué está a la izquierda? ¿Qué es esto? Si las ¿Energía velocidades... potencial? Esto pareciera ser la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no? Por unidad de volumen. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, ¿qué tengo que tener? ¿Tiene sentido que la variación de energía potencial y gravitatoria por unidad de volumen sea igual a la diferencia de presiones en este punto y en este? O sea, esta es la diferencia de energía potencial gravitatoria por unidad de volumen que sufrió el fluido al elevarse desde acá hasta acá. ¿Tiene sentido que eso sea igual a esto? Sí, porque las velocidades son las mismas. Entonces la energía cinética no cambia. Excelente. Las velocidades son las mismas, entonces la energía cinética no cambia, entonces la energía mecánica de este sistema es puramente, tiene un término constante si quieren, pero la variación de la energía mecánica es solo la variación de la energía potencial. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo agarro esta expresión, además como el flujo es incompresible y las áreas son iguales, imagínense que me imagino a una laminita de fluido que está acá. Es decir, agarro el área A y la multiplico por un pequeño diferencial o gran diferencial, como quieran, de distancia en la dirección normal del caño. Entonces agarro como una pizza de fluido que está ahí. Y voy a seguir su recorrido desde que está acá hasta que llegó arriba. ¿Sí? O miran una acá y la correspondiente allá arriba. Es lo mismo, porque como es incompresible, un corrimiento de fluido acá se corresponde con el mismo corrimiento de fluido allá arriba. Eso lo ven todos, por conservación de la masa y de volumen. Sí, sí. Entonces, multiplico por el área y multiplico por el delta X, si quieren, entre comillas. Acá tengo la masa, ¿no? Porque tengo ρ por el área, por el delta X, tengo la masa de esa laminita de fluido que estoy viendo. Es decir, estoy mirando un cilindrito de ancho delta X y área A, acá abajo, de fluido. ¿Sí? Multiplico por A y por delta X, acá a izquierda y a derecha. De este lado, ¿qué tengo? Tengo ρ por A por delta X, eso es la masa total de este coso. ¿Lo ven? Sí. Masa total por G por diferencia de alturas, eso es la variación de la energía mecánica de este bichito de acá. Y del otro lado, cuando hago ese laburito de ahí, tengo presión 1 menos presión 2 multiplicado por área. Presión por área, ¿qué me da? Fuerza. Es la fuerza P1 por el área, es la fuerza
que están sintiendo los elementos de fluido hacia la derecha en esta región. Es la fuerza que los empuja hacia allá. Estoy pensando en el caso en el que va para arriba. El caso que va para abajo es análogo. Estoy pensando en el caso que va para arriba. Presión 1 por área es la fuerza que sienten estos muchachos. Por delta X, ¿qué me da eso? Fuerza. Trabajo sería. ¿Cómo? Trabajo. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando multiplico por A y por delta X a derecha, lo que tengo es el trabajo neto que hacen las diferencias de presión. Este signo es porque del otro lado es al revés, la dirección en la que va, ¿no? Entonces, lo que tengo es que la variación de la energía mecánica del sistema es igual al trabajo de las fuerzas externas, en este caso, que son las presiones. Cuando miro a ese bloquecito de ahí, o a esos bloquecitos que están distribuidos sobre la... Claro, pero eso no es una condición para que haya flujo. No es una condición. Es lo único que puede pasar si vos tenés áreas iguales y flujo estacionario. Y esa condición se interpreta como una ecuación de balance de energía. Tenés variación de la energía mecánica igual a trabajo. O sea, esto último que discutí es la interpretación de esta fórmula. Pero esta fórmula es lo que tiene que pasar para que tengas un flujo estacionario cuando las áreas son iguales. ¿Se entiende? Nacho, una pregunta. En el caso que fluye al revés, si P2 es más grande que P1, ¿no tenés flujo igual? Pero no es Digo porque ahí te da estacionario. negativo y pasan Nada cosas. que ver. En el caso en que fluye al revés, esta expresión es la misma. Tiene que pasar esto también. Claro, pero P2 es más grande que P1, digo. ¿En ese caso también tenés flujo? No, pero no es. Pero pará. Es la misma si fluye al revés. Y H2 sigue siendo más grande que H1, entonces esto es positivo. Ah, no, está bien, P1 está es bien. más grande que P2. Ah, pero P1 es más grande que P2 por el que lo dice el enunciado o... No. Digo, si vos agarrás un caño en tu casa y tenés un caño de agua que hace esto y el agua está Sí. bajando, la presión acá es más grande que acá. Bueno, está bien, sí. Bueno, Sí, está bien. o sea, digo, es un resultado, no es una hipótesis. No, está bien. Me confundí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya corto el video igual por lo que estamos.